La historia de la vida en la Tierra ha estado marcada por comienzos y finales, por extinciones masivas que borraron casi todo rastro de lo conocido, y por silenciosas regeneraciones que, poco a poco, dieron paso a mundos nuevos, radicalmente distintos. Así comienza el Mesozoico, en un planeta irreconocible tras una de las mayores catástrofes biológicas jamás ocurridas. Hace aproximadamente 252 millones de años, la vida en la Tierra estuvo al borde del colapso. Más del 90% de las especies marinas desaparecieron. Casi el 70% de las especies terrestres se extinguieron. Fue el final del Pérmico. Y con él se cerró el telón sobre una era dominada por seres que hoy apenas podemos imaginar. Pero de ese silencio surgió algo nuevo. Como un bosque que brota tras un incendio devastador, la vida comenzó a abrirse camino otra vez. Este lento renacer marcó el inicio del Triásico, el primer acto del Mesozoico. Un periodo de reconstrucción y experimentación evolutiva, donde las reglas del juego volvieron a escribirse desde cero. La Tierra era un único supercontinente, Pangea. Una enorme masa de tierra rodeada por un océano inmenso, bajo un cielo donde los vientos soplaban secos y el clima era extremo. Las condiciones eran duras, las estaciones intensas. Y sin embargo, esta tierra hostil se convirtió en el laboratorio perfecto para moldear las futuras formas de vida que dominarían el planeta. No había todavía gigantes que estremecieran la Tierra con su paso. No existían aves surcando los cielos, ni mamíferos tal como los conocemos. Pero en los rincones cálidos de este nuevo mundo comenzaron a surgir formas primitivas, discretas aún, que anunciaban lo que vendría. Seres pequeños, ágiles, resistentes. Algunos de ellos, ancestros de los primeros dinosaurios. Así el Triásico comenzó como una tierra silenciosa, aún marcada por la herida del pasado, pero también como una promesa, una semilla. La primera pincelada de lo que sería uno de los periodos más fascinantes de toda la historia natural. Cuando el Triásico abrió sus puertas, la Tierra era un mapa sencillo y a la vez profundamente ajeno. Todos los continentes actuales estaban unidos en una sola y gigantesca masa terrestre, Pangea. Un supercontinente vasto, con desiertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, montañas antiguas erosionadas por el tiempo y costas bañadas por un océano primitivo llamado Pantalasa, un mar sin rival en extensión. Entre sus grietas se insinuaba un océano secundario, más cálido y estrecho, que los geólogos bautizarían más tarde como el Mar de Tetis. Este sería clave en el desarrollo de la vida marina y la fragmentación futura de los continentes. Este escenario no era amable. El clima del Triásico era extremo, árido, seco, especialmente en las regiones interiores de Pangea. Las estaciones eran largas y duras, con veranos abrasadores e inviernos secos. Las lluvias escaseaban y los polos no estaban cubiertos de hielo. El mundo era caluroso y hostil, pero también estable, al menos en comparación con la violencia geológica del Pérmico final. En ese entorno abrasivo, la vida se abrió paso con una lentitud casi paciente, como si la Tierra aún se recuperara del golpe anterior. Los primeros organismos que colonizaron esta nueva era fueron resistentes, adaptables y discretos. La flora estaba dominada por plantas gimnospermas, coníferas, cicadáceas, ginkgos, sin flores aún, pero con semillas protegidas que les permitían resistir las inclemencias del clima. En las zonas más húmedas, los helechos comenzaban a establecerse y algunos equisetos formaban extensos bosques bajos. Era una vegetación aún primitiva, pero ya comenzaba a modelar los ecosistemas terrestres. En cuanto a los animales, la fauna del Triásico fue una mezcla de supervivientes y recién llegados.
Muchos de los grandes grupos que dominarían el Mesozoico surgieron aquí, como si este periodo fuese una especie de incubadora de linajes. Los mares, por ejemplo, vieron evolucionar a una gran variedad de reptiles marinos. Algunos, como los placodontos, tenían cuerpos anchos y aplanados y se alimentaban de moluscos que trituraban con mandíbulas especializadas. Otros, como los ictiosaurios, recordaban sorprendentemente a los delfines modernos, aunque eran reptiles y no mamíferos. Su adaptación al medio acuático fue tan eficaz que dominarían los océanos por millones de años. En tierra firme, reptiles de todo tipo comenzaron a diversificarse. Los más notorios fueron los arcosaurios, un grupo que daría origen tanto a los cocodrilos como a los dinosaurios. Pero en este momento aún no eran los reyes del planeta. Caminaban entre otros grupos como los cinodontos, parientes lejanos de los mamíferos, que ya mostraban algunas innovaciones anatómicas, dientes diferenciados, mandíbulas más complejas y en algunos casos posibles indicios de control de temperatura corporal. También existieron depredadores esbeltos y rápidos, como los rauisuquios, con formas que anticipaban lo que serían más tarde los grandes terópodos. La evolución experimentaba sin prisa pero sin pausa. Este fue el verdadero legado del Triásico: diversificación silenciosa, adaptación progresiva, exploración de formas nuevas de vida. No era aún un mundo de gigantes, pero sí un campo fértil para la innovación evolutiva. Cada especie, cada linaje que aparecía, era como un ensayo. Algunos quedarían en el olvido. Otros, en cambio, dejarían una huella profunda. La vida se estaba preparando para algo grande. El equilibrio era frágil, pero se sostenía. La calma antes del dominio. A medida que avanzaban los millones de años dentro del Triásico, el mundo comenzaba todo a organizarse en nuevas formas. Las especies no solo sobrevivían, evolucionaban, experimentaban, se diversificaban. La vida entraba en una etapa de exploración intensa, como si la naturaleza, todavía traumatizada por el colapso del Pérmico, se atreviera por fin a levantar la cabeza y mirar hacia el futuro. Uno de los grupos más significativos que emergieron en este tiempo fueron los arcosaurios, una rama de reptiles que acabaría por dominar la tierra, el cielo y el mar. Dentro de esta familia surgirían eventualmente los cocodrilos, los pterosaurios y, por supuesto, los dinosaurios. Pero en el Triásico, los dinosaurios eran apenas actores secundarios, discretos, rápidos, algunos bípedos y ligeros, pero aún lejos de la monumentalidad que los haría legendarios. Los primeros dinosaurios conocidos, como el Eoraptor o el Herrerasaurus, medían poco más de 1,5 metros. Eran carnívoros o quizá omnívoros, y se movían con agilidad en los bosques secos de lo que hoy sería Sudamérica. A diferencia de los reptiles tradicionales, tenían una postura más erguida, con patas colocadas bajo el cuerpo, lo que les permitía moverse con mayor eficiencia. Esta innovación biomecánica marcaría la diferencia con el tiempo, pero en el Triásico aún compartían hábitat con otros grupos de reptiles que competían por los mismos nichos. Los cinodontos, por su parte, representaban otra revolución silenciosa. Estos animales no eran reptiles comunes, sino terápsidos, es decir, parientes lejanos de los mamíferos. Tenían hocicos más cortos, dientes especializados, incisivos, caninos, molares, y algunas especies incluso mostraban indicios de tener vibrisas o estructuras similares al pelo. Se han encontrado evidencias fósiles que sugieren que podrían haber sido de sangre caliente, o al menos capaces de regular su temperatura de forma más eficiente. Sus cerebros también eran algo más grandes en proporción al cuerpo. Aunque seguían siendo animales modestos en tamaño y aspecto, eran el germen evolutivo de los mamíferos futuros. En paralelo,
El aire comenzaba a llenarse de nuevos sonidos y presencias. En el Triásico tardío surgieron los pterosaurios, los primeros vertebrados en conquistar el cielo. Con sus alas formadas por una membrana de piel sostenida por un dedo alargado y cráneos adaptados para todo tipo de dietas, estos reptiles voladores representaban un salto evolutivo sin precedentes. Eran las primeras sombras aladas que surcaron los cielos del Mesozoico, abriendo un camino que millones de años después seguirían las aves. Los océanos, lejos de quedarse atrás, seguían siendo un escenario vibrante de adaptación. Aparte de los ictiosaurios ya establecidos, comenzaron a proliferar los notosaurios y los pistosaurios, precursores de los plesiosaurios del Jurásico. Algunos eran cazadores de emboscada, otros se deslizaban bajo el agua con movimientos sinuosos, como serpientes gigantes con aletas. La cadena trófica se recompuso lentamente, y aunque los arrecifes coralinos no habían recuperado aún su esplendor, la vida marina mostraba una vitalidad renovada. Pero como en tantas otras veces a lo largo de la historia del planeta, el equilibrio sería efímero. Hacia el final del Triásico, aproximadamente hace unos 201 millones de años, se produjo otra gran convulsión: la extinción masiva del Triásico-Jurásico. No tan devastadora como la del Pérmico, pero sí lo suficiente como para alterar de nuevo el curso de la evolución. Las causas aún se debaten. Algunos científicos apuntan a una intensa actividad volcánica en lo que hoy es el Atlántico Central, una región entonces fracturada por la separación de Pangea. Esta actividad habría liberado enormes cantidades de dióxido de carbono y metano, provocando un efecto invernadero descontrolado, acidificación oceánica y desequilibrio climático global. Lo cierto es que muchas especies de reptiles, grandes anfibios y otros vertebrados desaparecieron, dejando un espacio ecológico vacío. Y en la naturaleza, los vacíos no duran mucho. Los dinosaurios, hasta entonces discretos, aprovecharon esta oportunidad y ascendieron al dominio planetario. Su anatomía eficiente, su capacidad de adaptación y su diversidad incipiente les permitieron ocupar nichos abandonados y extenderse por todos los continentes. Lo mismo ocurrió con los primeros mamíferos verdaderos, aún pequeños y nocturnos, pero ya especializados en estrategias nuevas de supervivencia. El mundo había cambiado otra vez, y con él, la distribución del poder en la biosfera. Así terminaba el Triásico, no con un estruendo, sino con una sucesión de cambios graduales y convulsiones finales que prepararon el terreno para el gran espectáculo jurásico. La era de los gigantes se avecinaba, pero todo lo que vendría después, todo lo colosal, espectacular y famoso del Mesozoico, no habría sido posible sin esta etapa previa de transición, discreta y esencial. El Triásico fue, en muchos sentidos, el génesis de la era de los reptiles, el campo de pruebas donde la evolución plantó las semillas de los linajes que definirían el planeta durante más de 150 millones de años. Durante mucho tiempo, el Triásico fue uno de los periodos más olvidados del Mesozoico. A la sombra del Jurásico, con sus dinosaurios monumentales, y del Cretácico, con su final apocalíptico, esta etapa inicial parecía carente de espectáculo. Pero los avances científicos de las últimas décadas han cambiado por completo esta percepción. Hoy sabemos que el Triásico no solo fue clave para entender el origen de los dinosaurios y los mamíferos, sino que también representa un capítulo fundamental en la historia evolutiva del planeta. Uno de los estudios más influyentes en la reconstrucción del Triásico ha sido el trabajo de Paul Sereno, paleontólogo de la Universidad de Chicago. En los años 90, sus expediciones en América del Sur y África ayudaron a identificar varios de los primeros dinosaurios conocidos,
como el Eoraptor y el Herrerasaurus, encontrados en la formación Izquigualasto, en Argentina. Esta región, a menudo llamada el Valle de la Luna, conserva uno de los registros fósiles más antiguos y completos del Triásico superior. Allí se han encontrado también fósiles de cinodontos, reptiles arcosaurios y pterosaurios primitivos, todos ellos extraordinariamente bien preservados. Otro punto clave para el estudio del Triásico ha sido la formación Chinle, en el suroeste de Estados Unidos. Esta unidad geológica ha producido restos de numerosos animales, incluidos los enormes fitosaurios, reptiles acorazados que recordaban a cocodrilos actuales, y varios tipos de dinosaurios tempranos. Investigadores como Randall Irmis y Sterling Nesbitt han dedicado años al estudio de estas faunas, analizando su evolución en el contexto de los cambios ambientales globales. En Europa, los yacimientos del Triásico alemán han sido igualmente reveladores. El descubrimiento de los primeros pterosaurios en Baviera, como el Eudimorphodon, cambió la comprensión de la evolución del vuelo vertebrado. Estudios morfológicos detallados han revelado adaptaciones sorprendentemente modernas en estos reptiles voladores, como un sistema respiratorio eficiente y estructuras internas que les daban ligereza sin perder rigidez. En cuanto a la vida marina, se han logrado avances gracias a estudios realizados en Suiza, China e Italia. El trabajo de científicos como Olivier Riepel, del Field Museum de Chicago, ha demostrado que los ictiosaurios del Triásico no solo se diversificaron rápidamente, sino que alcanzaron un nivel de especialización ecológica comparable al de los mamíferos marinos actuales. Es decir, en menos de 10 millones de años tras la extinción del Pérmico, la vida marina ya había producido cazadores de alta velocidad, animales de emboscada y especies con dieta filtradora. En los últimos años, nuevas tecnologías como el análisis de isótopos estables, la tomografía computarizada 3D y el uso de inteligencia artificial aplicada a filogenias han permitido estudiar fósiles de formas no invasivas, revelando detalles antes imposibles de observar: tejidos blandos fosilizados, estructuras cerebrales, patrones de crecimiento óseo y más. Gracias a ello, se ha podido reconstruir no solo cómo eran estos animales, sino también cómo vivían, cómo se desplazaban y cómo interactuaban con su entorno. Además, los estudios de impacto climático del Triásico han tenido una importancia creciente. Investigaciones como las publicadas en la revista Nature Geoscience han vinculado la extinción del final del Triásico con las erupciones masivas del Atlántico Central, dentro de lo que se conoce como la provincia magmática del Atlántico Central. Este evento geológico colosal habría liberado millones de toneladas de CO2, alterando el equilibrio del clima global y desencadenando una cascada de extinciones. Un patrón que, curiosamente, guarda inquietantes paralelismos con los procesos de cambio climático que enfrenta nuestro mundo actual. Estos hallazgos no solo revalorizan al Triásico como periodo evolutivo, sino que lo colocan en el centro de las grandes preguntas sobre la resiliencia de la vida, la evolución adaptativa y los ciclos de destrucción y renacimiento que han marcado la historia del planeta. Así, detrás de cada fósil recuperado, cada capa de sedimento analizada y cada especie reconstruida, hay décadas de trabajo paciente de científicos que han iluminado una era que parecía olvidada. Una era silenciosa, sí, pero llena de misterios que siguen revelándose con cada nuevo descubrimiento. Si uno pudiera caminar por la tierra del Triásico, lo primero que notaría no sería tanto la majestuosidad del paisaje, sino lo extraño de sus habitantes. No eran gigantes aún, pero sí eran criaturas nacidas de la experimentación evolutiva más audaz. Cada una de ellas parecía responder a una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si un reptil
aprendiera a volar. O si una criatura marina desarrollara un cuerpo como el de un tiburón, pero sin ser pez. O si los mamíferos tuvieran colmillos y hocicos parecidos a los de un perro, pero con una anatomía todavía reptiliana. Entre los seres más enigmáticos del Triásico encontramos al Tanis tropheus, un reptil marino que desconcierta a los paleontólogos hasta el día de hoy. Imagina un cuerpo de apenas 1 metro, con un cuello de casi 3. Su aspecto era casi ridículo. Una serpiente de cuello largo montada sobre un lagarto rechoncho. Lo más sorprendente es que no está del todo claro si vivía en tierra firme, en el agua o en ambas. Su cuello largo, delgado y extremadamente rígido plantea preguntas difíciles. ¿Lo usaba como lanza para pescar? ¿O se quedaba inmóvil con la cabeza bajo el agua, esperando a que un pez pasara cerca? En tierra, otra rareza era el Postosuchus, un miembro del grupo de los rauisuquios, parientes cercanos de los cocodrilos, pero nada que ver con lo que imaginamos al pensar en ellos. Este depredador podía alcanzar hasta 5 metros de largo y, sorprendentemente, caminaba sobre sus patas traseras como un terópodo, con una postura erguida y un cráneo alargado lleno de dientes afilados. Era uno de los mayores cazadores terrestres de su tiempo, y durante buena parte del Triásico, los dinosaurios tuvieron que compartir el trono con estos formidables rivales. Y no hay que olvidar a los cinodontos, aquellos precursores de los mamíferos. Uno de los más curiosos era el Trinaxodon, una criatura del tamaño de una nutria que probablemente vivía en madrigueras, tenía bigotes sensoriales y quizá incluso alguna forma primitiva de pelaje. Lo más intrigante: se han encontrado fósiles de Trinaxodon en posición fetal dentro de cavidades, lo que sugiere que ya practicaban el sueño enroscado, como los mamíferos actuales. Incluso hay un fósil en el que aparece compartiendo madriguera con un anfibio, posiblemente hibernando juntos. ¿Colaboración interespecífica? ¿Refugio fortuito? Nadie lo sabe con certeza, pero el detalle es fascinante. En los cielos, los primeros pterosaurios, como Preondactylus, no tenían las enormes alas que popularizarían sus descendientes en el Jurásico, pero ya mostraban adaptaciones impresionantes. Huesos huecos, crestas aerodinámicas y garras que les permitían trepar árboles. A diferencia de las aves, sus alas no eran plumas, sino membranas de piel, probablemente con texturas y colores vivos. La imaginación vuela, literalmente, al pensar en estos animales surcando cielos rojos al atardecer sobre los desiertos de Pangea. En el mar, los ictiosaurios merecen una mención especial. Uno de ellos, el Shonisaurus, ya alcanzaba los 15 metros de largo al final del Triásico. Lo impresionante no era solo su tamaño, sino su forma hidrodinámica, muy parecida a la de un delfín o una orca moderna. Su evolución fue tan rápida y eficaz que en apenas unos millones de años pasó de ser un lagarto adaptado al agua a una criatura marina casi perfecta. Además, hay indicios de que estos animales daban a luz crías vivas, lo cual sugiere una estrategia reproductiva avanzada y plenamente acuática, alejada de las puestas de huevos tradicionales. Y como en todo periodo de transición, también hubo criaturas que parecen de otro mundo. Algunos dicinodontes, parientes lejanos de los mamíferos, aún sobrevivían en el Triásico temprano. Estos herbívoros robustos y acorazados tenían picos como tortugas, colmillos y cuerpos masivos. Uno de los últimos, el Placerias, pesaba más de 1 tonelada y probablemente se movía en manadas por ríos y humedales, al estilo de un hipopótamo moderno. En definitiva, el Triásico fue una era de diseño libre, de prototipos, de especies que desafiaban las reglas. Algunas de estas formas desaparecieron sin dejar descendencia. Otras, en cambio, encendieron las primeras chispas de linajes que perduran hasta hoy. Y es en estas criaturas,
muchas veces olvidadas por la espectacularidad de las que vinieron después, donde reside una parte esencial de la historia evolutiva del planeta. Seres que caminaban, nadaban o volaban en un mundo aún por definir. Formas de vida nacidas del caos, y que sin saberlo, estaban construyendo el futuro. El Triásico no fue una era de grandes titanes ni de paisajes exuberantes. Fue más bien una etapa de recuperación, de ensayo, de reinvención. Un mundo aún marcado por la cicatriz de la mayor extinción de todos los tiempos, que lentamente comenzaba a latir de nuevo con vida. En ese silencio, en ese reinicio, la evolución dio un paso atrás para replantearse todo, y comenzó a imaginar el futuro con nuevas formas. Durante más de 50 millones de años, la Tierra fue un solo continente, Pangea, rodeado por océanos inmensos y atravesado por climas extremos. La vida terrestre y marina se reconstruyó con esfuerzo, llenando los nichos vacíos con criaturas extrañas, resistentes, innovadoras. Plantas sin flores, reptiles que soñaban con volar, mamíferos en miniatura, peces que no eran peces. Todo estaba en movimiento, todo estaba en formación. Los dinosaurios no nacieron como reyes, pero estaban allí, preparándose sin saberlo para gobernar. Junto a ellos, los primeros pterosaurios se lanzaban al aire, los ictiosaurios surcaban los mares y los cinodontos desarrollaban habilidades que, mucho tiempo después, permitirían a sus descendientes encender fuego, construir lenguajes y mirar al cielo. Fue también un tiempo de pérdidas. El final del Triásico trajo consigo otra extinción masiva, menos conocida pero decisiva. Muchas de las criaturas que habían dominado el periodo desaparecieron. Y en ese nuevo vacío, los dinosaurios se elevaron al papel protagónico. La era de los experimentos daba paso a la era del esplendor. El telón del Triásico se cerró con un susurro geológico, con lava brotando de las entrañas del planeta, con cambios invisibles que lo transformarían todo. Y al otro lado del umbral, el Jurásico ya se alzaba con promesas de selvas verdes, colosos herbívoros y depredadores de mirada feroz. Pero sin el Triásico, nada de eso habría sido posible. Porque fue aquí, en esta era discreta y profunda, donde la vida decidió que el futuro merecía una segunda oportunidad. El mundo se había abierto. Donde antes existía un único supercontinente reseco y árido, ahora comenzaban a dibujarse océanos interiores, mares cálidos y verdes selvas costeras. Era el comienzo del Jurásico, una era de transformación global, donde la tierra se volvía fértil otra vez, y el cielo y el suelo se llenaban de vida como nunca antes. Habían pasado ya más de 200 millones de años desde los primeros pasos del Mesozoico, y lo que había sido un periodo de reconstrucción silenciosa se convertía ahora en una auténtica explosión evolutiva. Con el final del Triásico y la extinción de muchos de sus antiguos dominadores, los dinosaurios encontraron el escenario perfecto para extenderse por todo el planeta. Pero no lo hicieron en un mundo estático. El Jurásico trajo consigo un cambio colosal: la ruptura de Pangea. Las placas tectónicas comenzaron a separarse, abriendo el océano Atlántico y fragmentando los grandes bloques de tierra en lo que más adelante serían América, África, Eurasia. Este lento proceso de separación remodeló costas, creó cordilleras submarinas y permitió que los climas se diversificaran. El resultado fue un entorno mucho más variado que en el Triásico. Los desiertos retrocedieron y el clima se volvió más húmedo, más cálido y más estable. La humedad favoreció el crecimiento de extensas zonas boscosas, llenas de helechos arborescentes, coníferas gigantes y cicadáceas que cubrían vastas regiones. Aparecieron pantanos, ríos lentos, lagunas costeras. La tierra florecía.
En este nuevo contexto, los ecosistemas comenzaron a complejizarse como nunca antes. No se trataba solo de que hubiera más especies, sino de que las relaciones entre ellas se volvían más sofisticadas. Depredadores, carroñeros, herbívoros especializados, insectos polinizadores primitivos, hongos descomponedores. Cada criatura encontraba su papel en la red, y cada rincón del planeta comenzaba a desarrollar su propia identidad ecológica. Los dinosaurios se convirtieron en los grandes protagonistas de esta era. Y no solo por su tamaño o su diversidad, sino por su presencia en prácticamente todos los hábitats del mundo jurásico. Desde las planicies costeras hasta los valles de montaña, desde islas remotas hasta bosques interiores, estos animales dominaron la Tierra con una variedad asombrosa de formas, tamaños y estilos de vida. Pero el Jurásico no fue solo la era de los dinosaurios. Los mares también vivieron una revolución con reptiles marinos gigantescos como los plesiosaurios y los pliosaurios, capaces de cazar a gran velocidad con mandíbulas dignas de una pesadilla. El aire, por su parte, se llenó de formas voladoras cada vez más especializadas. Los pterosaurios evolucionaron hacia criaturas más ligeras, con crestas aerodinámicas y alas más eficientes, capaces de planear durante horas sobre costas y lagunas. Y en los rincones ocultos del suelo, los pequeños mamíferos empezaban a diversificarse en silencio, ocupando nichos nocturnos, escondidos, especializados en una estrategia que aún no sabían que les garantizaría el futuro. El Jurásico fue una era de abundancia, de expansión, de formas que evolucionaban al ritmo de un planeta que se volvía cada vez más fértil, más dinámico, más vivo. Fue la madurez del Mesozoico, la edad dorada de los gigantes. Pero también fue el tiempo en que la vida aprendió a escalar alturas, a conquistar el cielo y a llenar los mares con criaturas que no volveríamos a ver jamás. Y todo ello en un mundo en movimiento, donde la geografía se reinventaba y la naturaleza encontraba nuevas formas de florecer. El Jurásico fue, sin duda, el momento en que los dinosaurios dejaron de ser una promesa para convertirse en reyes absolutos. Con la extinción de los competidores del Triásico y un planeta que ofrecía ahora climas estables, su ascenso fue tan imparable como diverso. La evolución, liberada de las limitaciones anteriores, comenzó a generar formas cada vez más especializadas, más grandes, más extrañas. En los paisajes boscosos y húmedos del Jurásico Medio, aparecieron por primera vez los grandes saurópodos, los herbívoros de cuello largo que alcanzarían proporciones casi inimaginables. Uno de los más conocidos fue el Diplodocus, que podía medir más de 25 metros de largo, con una cola semejante a un látigo y un cuello tan largo como un autobús. Más corpulento aún fue el Brachiosaurus, que, a diferencia de otros saurópodos, llevaba el cuello erguido como una grúa viviente, alimentándose de las copas más altas de los árboles. Su forma de andar, con las patas delanteras más largas que las traseras, le daba una silueta inconfundible. Pero estos gigantes no estaban solos. Convivían con dinosaurios acorazados como el Stegosaurus, famoso por sus placas dorsales y su cola rematada con púas defensivas. A pesar de su cerebro pequeño, este animal formaba parte de una familia que desarrolló defensas pasivas y activas ante los depredadores, como blindajes óseos y colas armadas. En el Jurásico, la supervivencia no era solo cuestión de tamaño, sino de estrategia. Del otro lado de la ecuación evolutiva estaban los grandes carnívoros. Uno de los más representativos fue el Allosaurus, un depredador bípedo, rápido y robusto, con mandíbulas capaces de abrirse en ángulo amplio y zarpas curvas y afiladas. A diferencia del más tardío Tyrannosaurus rex, el Allosaurus cazaba en grupo, o al menos eso
sugieren algunos fósiles encontrados con marcas de mordeduras compatibles con estrategias cooperativas o carroñeo compartido. Era el terror de los herbívoros, el rey de las llanuras jurásicas. Estos ecosistemas, lejos de estar dominados por una única especie, eran entramados complejos de interacción ecológica. En una misma región podían convivir varias especies de herbívoros que no competían directamente entre sí gracias a sus distintas alturas, formas de masticar o hábitos migratorios. Y lo mismo ocurría con los carnívoros. Algunos eran cazadores de emboscada, otros perseguidores incansables. Todos tenían un papel. La diversidad se extendía por todos los continentes. En lo que hoy es África, Europa, Asia y América del Norte, cada región desarrollaba su propia comunidad de dinosaurios, adaptados al entorno local. Y aunque los continentes comenzaban a separarse, todavía estaban lo suficientemente unidos como para permitir migraciones y un intercambio genético que enriquecía aún más la variedad de formas. También surgieron en esta época los primeros indicios de comportamientos sociales complejos. Algunos saurópodos viajaban en manadas, y se han encontrado huellas fosilizadas que demuestran que grandes grupos se desplazaban juntos por kilómetros. Esto sugiere no solo inteligencia básica de grupo, sino la capacidad de comunicación, defensa colectiva e incluso cuidado parental en algunas especies. En el Jurásico también se desarrollaron las primeras estructuras aviares en algunos terópodos, aunque la verdadera explosión de las aves llegaría más tarde, en el Cretácico. Sin embargo, ya se observaban signos tempranos de plumas primitivas en ciertos linajes, probablemente para el aislamiento térmico o el cortejo, antes que para el vuelo. La naturaleza estaba afinando sus diseños. Las criaturas no solo eran más grandes, sino más eficientes, más conectadas al entorno, más especializadas. Era un tiempo de madurez ecológica, donde la vida no solo llenaba los espacios, los esculpía. Y mientras los grandes dinosaurios dominaban la tierra firme y los cielos se llenaban de alas primitivas, en lo profundo del suelo y en los huecos de la noche, pequeños mamíferos peludos corrían entre las raíces, se alimentaban de insectos y escapaban del peligro con rapidez y sigilo. Aún eran secundarios, pero estaban allí, resistiendo, esperando. El Jurásico fue una sinfonía de formas. Cada criatura, una nota. Cada ecosistema, una armonía. Y en medio de ese concierto, los dinosaurios tocaron su obra más grandiosa hasta el momento. Mientras los gigantes de cuello largo recorrían las llanuras boscosas y los depredadores acechaban entre los helechos, otro espectáculo se desarrollaba en las profundidades del mar. Porque si en tierra firme el Jurásico era la edad dorada de los dinosaurios, bajo las olas se vivía una era igualmente esplendorosa, protagonizada por reptiles marinos de dimensiones épicas y adaptaciones extraordinarias. Entre los más impresionantes se encontraban los pliosaurios, como el temible Liopleurodon. Este depredador, de hasta 7 metros de largo, y posiblemente más en algunos ejemplares, tenía una mordida tan poderosa que se estima que podía triturar el cráneo de un saurio con una sola dentellada. Con su cuerpo robusto, su enorme cráneo lleno de dientes curvados y sus potentes aletas, el Liopleurodon dominaba los mares del Jurásico como un tiburón blanco multiplicado por 10. También estaban los plesiosaurios de cuello largo, como Cryptoclidus o el Asmosaurus, con cuerpos gráciles y cuellos flexibles que les permitían maniobrar entre bancos de peces o cazar cefalópodos en aguas poco profundas. Estos animales nadaban con un movimiento parecido al de un pingüino, usando sus 4 aletas como remos en perfecta sincronía. Su silueta alargada, casi etérea, alimentaría siglos después las leyendas de monstruos lacustres, como el famoso Nessie. Pero la diversidad marina no se detenía ahí. El Jurásico vio florecer los amonites,
moluscos con conchas en espiral que se convirtieron en una especie de marca temporal de la era. Sus conchas fosilizadas, con cámaras internas de flotación y patrones complejos, son uno de los registros fósiles más abundantes del Mesozoico. No solo fueron bellos y variados, también jugaron un papel fundamental en la cadena alimentaria como presas y depredadores intermedios. Los mares también eran laboratorios de innovación evolutiva. Algunos peces desarrollaron mandíbulas especializadas, otros placas de armadura ósea. En ciertas regiones surgieron arrecifes formados por esponjas silíceas en lugar de los corales modernos, adaptados a las condiciones particulares de los océanos jurásicos. La biodiversidad marina alcanzó un nivel de complejidad nunca antes visto, con ecosistemas en constante transformación. Y mientras tanto, en el aire, el cielo se llenaba de alas primitivas. Los pterosaurios, que ya habían aparecido tímidamente en el Triásico, se diversificaron enormemente durante el Jurásico. Algunos, como el Dimorphodon, presentaban cráneos robustos y dientes afilados. Otros, como el Rhamphorhynchus, tenían colas largas rematadas con una especie de timón en forma de rombo, que les ayudaba a estabilizarse en el aire. Los pterosaurios eran verdaderos pioneros del vuelo vertebrado. No descendían de aves ni de murciélagos. Su forma de volar era única, basada en una membrana de piel sostenida por un cuarto dedo extremadamente alargado. Algunos eran planeadores elegantes que surcaban las costas en busca de peces. Otros eran cazadores ágiles o incluso carroñeros. Con el paso del tiempo, sus cuerpos se aligeraron, sus cráneos se alargaron y desarrollaron crestas óseas posiblemente utilizadas en el cortejo, la regulación térmica o el reconocimiento social. Fue también en el Jurásico donde apareció uno de los fósiles más célebres de la historia, el Archaeopteryx. Descubierto en Alemania a finales del siglo XIX, este animal tenía plumas, alas y una estructura ósea muy similar a la de las aves modernas, pero conservaba rasgos claramente reptilianos: dientes, garras en las alas y una larga cola ósea. Aunque aún se debate si realmente podía volar o solo planear, el Archaeopteryx es un eslabón fascinante entre dinosaurios y aves y un icono de la evolución. Mientras tanto, en los márgenes del protagonismo, los pequeños mamíferos del Jurásico continuaban su evolución silenciosa. Muchos eran nocturnos, omnívoros o insectívoros, con cerebros más grandes en proporción a su cuerpo y sentidos agudos. Algunos desarrollaron hábitos arborícolas, otros vivían en madrigueras. Ya existían linajes con dientes diferenciados, mandíbulas complejas y estructuras óseas adaptadas al calor interno, lo cual sugiere una homeotermia parcial. Aunque vivían a la sombra de los grandes reptiles, estaban sentando las bases para el futuro dominio de los mamíferos. Así el Jurásico no fue solo la era de los grandes dinosaurios. Fue una sinfonía de conquistas simultáneas, la de los cielos, la de los mares y la del equilibrio ecológico. Cada rincón del planeta vibraba con vida. Cada hábitat era un microcosmos de interacción, especialización y belleza. Era un planeta que no solo había sanado, sino que había aprendido a brillar. El Jurásico no solo es uno de los periodos más representados en la cultura popular, sino también uno de los mejor documentados en el registro fósil. La abundancia de restos, huellas, esqueletos articulados e incluso trazas de comportamiento ha permitido a los científicos reconstruir esta era con una precisión asombrosa. Cada fósil es una pieza de un puzzle que se ha ido armando durante más de 2 siglos de exploración científica. Uno de los puntos de partida fue el descubrimiento de Megalosaurus en Inglaterra, en 1824. Fue el primer dinosaurio descrito científicamente, por William Buckland,
y aunque no pertenecía al Jurásico superior sino al medio, abrió las puertas a la paleontología como disciplina. Poco después, Gideon Mantell identificaría a Iguanodon, y Richard Owen acuñaría el término dinosauria. Todos ellos estudiaban restos que hoy sabemos pertenecían a este periodo o muy cercanos. Pero fue en el siglo XIX, durante la llamada Guerra de los Huesos entre los paleontólogos estadounidenses Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh, cuando el Jurásico se convirtió en un auténtico campo de batalla científica. En sus excavaciones por el oeste americano, particularmente en lugares como la Formación Morrison, descubrieron algunas de las especies más emblemáticas de esta era: Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus, Apatosaurus. La Formación Morrison, que abarca partes de Colorado, Utah, Wyoming y otros estados, es una de las más ricas en fósiles del Jurásico superior del mundo. Los estudios más modernos han ido mucho más allá de la simple clasificación de fósiles. En Alemania, en la cantera de Solnhofen, se han descubierto ejemplares exquisitamente conservados de pterosaurios y del ya legendario Archaeopteryx. Esta cantera, formada por calizas finas que fueron depósitos de una laguna salina, permite observar estructuras tan delicadas como plumas, tejidos blandos y hasta impresiones de piel. Es aquí donde la transición entre reptiles y aves quedó inmortalizada en piedra. En China, especialmente en la provincia de Liaoning, los descubrimientos de los años 90 y 2000 marcaron un antes y un después. Aunque la mayoría de estos fósiles son del Cretácico, algunos pertenecen al Jurásico y han revelado una diversidad inesperada de terópodos con plumas. Paleontólogos como Xu Xing han descrito decenas de nuevas especies que han obligado a replantear la evolución del vuelo y de las aves modernas. El desarrollo tecnológico también ha sido clave. Técnicas como la tomografía computarizada, CT scanning, han permitido observar el interior de los cráneos fosilizados sin dañarlos, revelando estructuras cerebrales, canales del oído interno y otras pistas sobre los sentidos y el comportamiento. Análisis químicos han identificado pigmentos microscópicos en plumas fosilizadas, lo que ha llevado a reconstrucciones realistas del color de algunas especies, como Anchiornis, que pudo haber tenido un plumaje blanco, negro y rojo. En los mares, el trabajo de investigadores como Eileen Miles en el estudio de pliosaurios y plesiosaurios ha demostrado cuán especializados eran estos reptiles y cómo ocuparon nichos ecológicos similares a los de mamíferos marinos actuales. Algunos incluso desarrollaron formas de reproducción vivípara, dando a luz crías vivas en lugar de poner huevos, lo que implicaba una vida 100% acuática. Y no podemos olvidar el papel de la bioestratigrafía y la geocronología, herramientas que han permitido ubicar con gran precisión los eventos del Jurásico dentro de la escala del tiempo geológico. El uso de isótopos radiométricos ha permitido fechar capas con una precisión de menos del 1%, lo que nos ayuda a entender no solo qué pasó, sino cuándo y en qué orden. En resumen, el conocimiento del Jurásico es el resultado de 2 siglos de ciencia apasionada y constante, desde los primeros hallazgos en canteras hasta los modernos laboratorios con escáneres de alta precisión. Cada hueso, cada huella, cada pluma fosilizada ha sumado una palabra, una frase, un capítulo, al relato de un mundo que existió tal como lo contamos, pero que parece demasiado fantástico para haber sido real. Y sin embargo, lo fue. Si uno pudiera viajar en el tiempo hasta el Jurásico, lo primero que llamaría la atención no sería la presencia de gigantes, sino la variedad asombrosa de criaturas, colores, formas y comportamientos. Era un mundo exuberante, salvaje, en constante cambio, donde la evolución parecía estar jugando con su catálogo completo de ideas.
Y algunas de esas ideas fueron simplemente espectaculares. Tomemos por ejemplo al Therizinosaurus. Aunque más conocido por sus versiones cretácicas, se cree que sus antepasados ya existían en el Jurásico y sus adaptaciones eran desconcertantes. Un cuerpo de terópodo, grupo que incluye a carnívoros como el Allosaurus, con garras de más de 1 metro de largo, cuello de cisne y posible plumaje. Pero era herbívoro. Sí, esas garras gigantes, que parecerían hechas para destrozar carne, probablemente se usaban para desgarrar vegetación o para defenderse. Otro ejemplo es el Diplodocus. Ya hemos hablado de su longitud colosal, pero lo que muchos no saben es que su cola podía haber funcionado como un látigo sónico. Algunos estudios sugieren que podía moverla tan rápido que generaba un estampido sónico audible a gran distancia, quizá como método de defensa o comunicación entre manadas. Imagina estar en una llanura jurásica y oír ese chasquido seco resonando a kilómetros. Y luego están los hábitos de crianza. Algunas especies de dinosaurios, como los Camarasaurus, podrían haber cuidado de sus crías en nidos colectivos, al estilo de algunas aves modernas. Se han encontrado agrupaciones de huevos y huesos juveniles que sugieren que no todos los saurópodos simplemente abandonaban sus huevos a su suerte. Esto nos habla de posibles comportamientos sociales más complejos de lo que se creía. ¿Y qué decir del Compsognathus? Este pequeño dinosaurio bípedo, de apenas 1 metro de largo, ha sido eclipsado por sus parientes más grandes y feroces, pero es fascinante por su conservación. Se encontró con el contenido estomacal intacto, revelando que se alimentaba de pequeños reptiles. Este detalle, aparentemente menor, ha dado lugar a una comprensión más rica sobre la dieta y los hábitos de caza de los pequeños terópodos. En el aire, algunos pterosaurios desarrollaron crestas óseas enormes, como en el caso del Pterorhynchus. Estas estructuras no parecían tener una función aerodinámica clara, lo que lleva a pensar que su uso podría haber sido puramente visual o sexual, como el plumaje del pavo real. En la selva jurásica, el cortejo ya era un asunto vistoso. Y si hablamos de rarezas, no podemos olvidar al Atopodentatus. Aunque su clasificación ha sido debatida, se cree que fue un reptil marino del Jurásico temprano con una mandíbula en forma de T ancha y aplanada, que utilizaba como una especie de rastrillo para filtrar algas del fondo marino. Es una de las estructuras bucales más extrañas del reino animal, viva o extinta. Otra joya es el Anchiornis, que aunque transicional entre el Jurásico y el Cretácico, ya mostraba una cobertura de plumas compleja y colorida. Los estudios de pigmentos han revelado que este pequeño dinosaurio podría haber tenido plumas blancas, negras y rojas, lo que le da un aspecto casi de ave tropical. No solo estaba adaptado al vuelo o al planeo, también al espectáculo visual. Incluso en los fondos marinos, los amonites no solo eran comunes, eran sorprendentemente diversos. Algunas especies tenían conchas lisas y simétricas, pero otras desarrollaban formas en espiral caótica, casi como laberintos calcificados. No está del todo claro por qué. ¿Era una forma de camuflaje? ¿Una mutación sin consecuencias? ¿Una muestra de selección sexual? Aún hay mucho por descubrir. Y en este mundo saturado de vida, los mamíferos no eran simples roedores grises. Algunos, como Docodon, tenían dientes complejos y hábitos arborícolas. Otros, como Castorocauda, estaban adaptados a la vida semiacuática y mostraban un pelaje denso que ha quedado fosilizado. Mamíferos con estructuras de castor en la era de los dinosaurios. Todo parecía posible. En definitiva, el Jurásico no solo fue grande en escala, fue extraordinario en su diversidad, su creatividad evolutiva, su nivel de sofisticación. Era un mundo
donde lo espectacular era lo cotidiano, donde cada animal parecía una criatura salida de un cuento fantástico. Pero cada uno de ellos existió, dejó sus huellas y nos habla hoy, millones de años después, desde la piedra. El Jurásico fue, en muchos sentidos, la plenitud de la vida en movimiento. Un periodo donde la Tierra, fértil y fragmentada, ofrecía cada rincón como escenario para una evolución desatada. Desde los más altos árboles hasta las fosas marinas más oscuras, todo estaba vivo, todo vibraba, todo crecía. Vimos cómo los dinosaurios alcanzaron su edad de oro, con herbívoros que eran montañas andantes y carnívoros que cazaban con precisión letal. Saurópodos, estegosaurios, alosaurios. Nombres que hoy evocan maravilla, pero que entonces formaban parte de lo cotidiano. También observamos a los mares convertirse en reinos de reptiles colosales, con pliosaurios de fauces terribles y plesiosaurios que se deslizaban entre bancos de amonites como fantasmas elegantes. Y mientras tanto, el cielo se abría a nuevas formas de vuelo. Los pterosaurios dominaban las corrientes de aire, y pequeños terópodos cubiertos de plumas daban los primeros pasos hacia el batir de alas que, un día, cambiaría el mundo para siempre. El Archaeopteryx, como un susurro de lo que vendría, ya surcaba los bosques de Baviera, mitad ave, mitad dinosaurio, completo en su rareza. Fue una era de abundancia, pero también de equilibrio. Los ecosistemas se volvieron más complejos, más estables, más interdependientes. Las manadas se organizaban, los depredadores afinaban su caza, los pequeños mamíferos perfeccionaban su discreción. La vida no solo sobrevivía, se especializaba, se perfeccionaba, se expresaba. Pero como toda etapa de esplendor, el Jurásico también llegó a su crepúsculo. Al final de esta era, los continentes seguían separándose. El clima, aunque aún cálido, comenzaba a presentar nuevos contrastes. Los niveles del mar fluctuaban. Las especies que antes dominaban sin oposición empezaban a verse desafiadas por nuevas formas, más veloces, más adaptables. Se abría paso un nuevo capítulo. Uno más dinámico, más volátil, más diverso aún. El Cretácico. Allí veríamos la culminación de los dinosaurios en formas cada vez más especializadas, el florecimiento de las primeras plantas con flores, la consolidación del vuelo en las aves verdaderas y los primeros indicios de un mundo que, poco a poco, se iría acercando al que conocemos hoy. Pero nada de eso sería posible sin lo que nos dejó el Jurásico. Un planeta en pleno latido, en el clímax de su potencia natural. Una era donde la vida lo llenó todo, donde el rugido, el batir de alas y el crujir de los océanos marcaron el pulso de una tierra viva como nunca antes. El telón baja sobre el Jurásico, pero el escenario sigue listo, porque el gran final del Mesozoico aún está por llegar. Cuando el Cretácico alzó el telón, la Tierra ya no se parecía a la del Jurásico. Los continentes, que en otro tiempo habían sido uno solo, ahora estaban fragmentados y en movimiento, navegando lentamente sobre un manto terrestre vivo y dinámico. El océano Atlántico se ensanchaba. África comenzaba a separarse de América del Sur. Europa emergía como un mosaico de islas tropicales, y vastas cuencas marinas inundaban zonas que hoy conocemos como tierra firme. Fue una época de transición, pero también de esplendor. El Cretácico fue el periodo más largo del Mesozoico, abarcando casi 80 millones de años. En ese tiempo, el planeta se transformó de maneras profundas, no solo a nivel geográfico, sino también biológico, ecológico, climático. Era una Tierra en proceso de modernización, y la vida, como siempre, supo adaptarse. El clima global, en general, era más cálido que hoy. No existían casquetes polares permanentes
y el nivel del mar era considerablemente más alto, lo que generó la aparición de enormes mares interiores. Por ejemplo, lo que hoy es el centro de Norteamérica estuvo cubierto durante millones de años por el mar interior occidental, una inmensa masa de agua salada que separaba el continente en dos mitades. Estos mares costeros y someros fueron fundamentales para el desarrollo de nuevas formas de vida marina. Pero si algo caracteriza al Cretácico, es la extraordinaria diversidad de formas vivas, tanto en el mar como en la tierra y el aire. Este periodo vio florecer a los dinosaurios en sus formas más extremas, tanto gigantescas como diminutas, con cuernos, crestas, armaduras, plumas. Lo mismo ocurrió con los reptiles marinos, que alcanzaron un grado de especialización nunca antes visto. Y los pterosaurios, lejos de desaparecer, desarrollaron una variedad de cuerpos y estrategias de vuelo que rivalizan en complejidad con las aves actuales. Y hablando de aves, fue en el Cretácico cuando muchas de ellas ya eran aves verdaderas, con picos, plumas bien desarrolladas y hábitos muy similares a los actuales. Algunas incluso convivían con dinosaurios terópodos en los mismos nichos, en una especie de ensayo evolutivo paralelo. Pero no todo fue dominio de reptiles. En este periodo también aparecieron las primeras plantas con flores, las angiospermas. Estas nuevas formas vegetales, mucho más eficaces para atraer polinizadores y expandirse rápidamente, cambiaron el paisaje por completo. Donde antes predominaban los bosques de coníferas y helechos, comenzaron a florecer praderas, selvas densas, plantas de ciclo corto, y con ellas llegaron nuevos insectos, nuevas relaciones simbióticas y nuevas oportunidades para los herbívoros. Fue también una época de modernización de los ecosistemas, más parecidos ya a los actuales. Comenzaron a aparecer comportamientos más complejos, especializaciones más precisas y estructuras ecológicas en las que cada especie tenía un papel muy definido. Los herbívoros no solo pastaban, seleccionaban. Los carnívoros no solo cazaban, acechaban, competían, colaboraban. Y, en paralelo, los mamíferos seguían evolucionando desde la sombra, cada vez más diversos, más adaptables, con cerebros más grandes, sentidos agudos y estrategias de supervivencia que los convertirían, al final de todo, en los herederos de un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. El Cretácico fue una era de máximo esplendor y tensión contenida, como si la naturaleza supiera que estaba escribiendo el capítulo más brillante justo antes de cerrar el libro. Y así comenzamos esta última travesía por el Mesozoico, una era que llevó a los dinosaurios a su punto más alto y a su final más repentino. Cuando uno piensa en dinosaurios, lo más probable es que la mayoría de los que vienen a la mente sean del Cretácico. Fue aquí donde alcanzaron sus formas más llamativas, especializadas y monumentales. Fue aquí donde evolucionaron los carnívoros más icónicos, los herbívoros más bien adaptados, los cuerpos más extraños, las defensas más ingeniosas y las estrategias de supervivencia más avanzadas. El Cretácico no solo fue el final de una era, fue su punto culminante. Con los continentes ya divididos en grandes bloques, la evolución tomó caminos distintos en cada región. Esto generó una diversidad sin precedentes, especies únicas de Asia, linajes exclusivos de América del Norte, formas insólitas en lo que hoy es África, Sudamérica, Europa y Oceanía. La geografía del aislamiento fue un motor constante de creatividad evolutiva. En los paisajes boscosos de Asia Oriental, por ejemplo, aparecieron algunos de los terópodos más pequeños y sofisticados jamás conocidos, como Velociraptor y Microraptor. Lejos de la imagen de un monstruo gigante, el Velociraptor era un animal del tamaño de un pavo grande, bípedo, veloz,
con una garra curva en los pies que usaba como cuchilla y probablemente cubierto de plumas. Cazador ágil, con gran agudeza sensorial, representaba un estilo de vida muy distinto al de los depredadores jurásicos. El Microraptor, por su parte, tenía 4 alas, no solo en los brazos, sino también en las patas traseras. Era capaz de planear entre los árboles, una muestra clara de que el vuelo no fue una invención repentina, sino una transición compleja y gradual. Estos pequeños dinosaurios son prueba de que las aves no evolucionaron de los dinosaurios. Eran dinosaurios. En el otro extremo del mundo, en las llanuras de Norteamérica, el protagonismo se lo llevaron los grandes herbívoros del grupo de los hadrosaurios y ceratopsios. Los hadrosaurios, también conocidos como dinosaurios con pico de pato, desarrollaron estructuras craneales complejas, algunas con crestas huecas, que posiblemente les permitían producir sonidos profundos para comunicarse entre sí. Un ejemplo es Parasaurolophus, cuya cresta alargada y curva funcionaba, según muchas teorías, como una cámara de resonancia natural. Los ceratopsios, como el famosísimo Triceratops, ofrecían una combinación de defensa activa y pasiva sin igual. Enormes cuernos, cráneos macizos y grandes gualdrapas óseas que cubrían el cuello y parte de la espalda. Vivían probablemente en manadas y se enfrentaban con frecuencia a depredadores que ni siquiera se acercaban sin medir antes las consecuencias. Y entre esos depredadores, uno se alzó por encima de todos, el Tyrannosaurus Rex. Apareció en los últimos millones de años del Cretácico, pero su impacto es inmenso. De casi 12 metros de largo, con mandíbulas capaces de ejercer la mayor presión de mordida conocida en un animal terrestre, y un olfato extremadamente desarrollado, este coloso era más que un cazador. Era un símbolo de poder evolutivo. Aunque aún hay debate sobre si era exclusivamente depredador o también carroñero, lo cierto es que dominaba su ecosistema como ningún otro. En Sudamérica, la evolución tomó un rumbo completamente distinto. Aparecieron gigantes como el Argentinosaurus, uno de los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido, con estimaciones que superan los 30 metros de longitud y posiblemente 70 toneladas de peso. Su existencia plantea preguntas enormes. ¿Cómo se alimentaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo bombeaba sangre hasta su cabeza? ¿Cómo se mantenía erguido un animal de tal magnitud? También surgieron allí los abelisáuridos, una familia de terópodos carnívoros con formas únicas, como el Carnotaurus, de hocico corto, cuernos sobre los ojos y brazos tan diminutos que hacían que los del T-Rex parecieran largos en comparación. Su cuerpo era aerodinámico, diseñado para embestir o cazar con velocidad. Eran extraños, sí, pero increíblemente eficaces. En África, mientras tanto, el panorama también era asombroso. Allí apareció el Spinosaurus, un coloso semiacuático con una vela dorsal, mandíbula alargada como la de un cocodrilo y adaptaciones para nadar. Fue probablemente el mayor terópodo conocido, superando incluso al T-Rex en longitud. Su estilo de vida anfibio lo convertía en un superdepredador de ríos y costas, una rareza total entre los dinosaurios. Y mientras los grandes acaparaban la atención, los pequeños también se adaptaban con rapidez y eficiencia. El Cretácico vio surgir dinosaurios con garras especializadas, crestas coloridas, plumajes ornamentales y comportamientos de apareamiento complejos. Algunos fósiles muestran evidencias de anidación grupal, cuidado parental e incluso migraciones estacionales, como lo hacen muchas aves modernas. La inteligencia no era exclusiva de los mamíferos. Varios terópodos muestran proporciones craneales que sugieren cerebros altamente desarrollados, capaces de aprender, cooperar, tal vez incluso comunicarse más allá del simple rugido.
Además, la interacción entre las nuevas plantas con flores, los insectos y los herbívoros también provocó una transformación en la dieta y el comportamiento de muchas especies. Algunos dinosaurios se adaptaron para alimentarse de estas nuevas formas vegetales, desarrollando picos más precisos, dientes trituradores e incluso digestiones más eficientes. Y por último, la gran revolución silenciosa, los mamíferos. Aunque aún eran pequeños, muchos eran ya altamente especializados, algunos excavadores, otros arborícolas, otros con dientes adaptados a dietas carnívoras o insectívoras. Empezaban a mostrar una plasticidad biológica que más adelante sería clave para sobrevivir donde otros no podrían. En conjunto, el Cretácico fue la culminación del experimento evolutivo iniciado en el Triásico. Cada grupo de dinosaurios, cada linaje, cada forma de vida, alcanzó aquí su máximo desarrollo, su versión más refinada. Era un mundo saturado de formas, sonidos, colores, estrategias. Un mundo que, sin saberlo, se preparaba para decir adiós. Aunque los dinosaurios dominaron la Tierra, el Cretácico fue también una era de esplendor para los océanos y los cielos, escenarios que vivieron sus propias revoluciones silenciosas. Mientras los colosos herbívoros pastaban en las llanuras y los depredadores acechaban entre los bosques, los mares eran recorridos por reptiles con formas que hoy parecerían imposibles. Y sobre las corrientes cálidas del aire, criaturas con alas de piel y hueso se lanzaban desde acantilados, recorriendo distancias impensables. Los océanos del Cretácico estaban en plena transformación. El nivel del mar, en muchos puntos, era mucho más alto que en el Jurásico. Zonas que hoy están en el corazón de continentes eran entonces mares cálidos y poco profundos. Esta geografía favoreció la expansión de ecosistemas marinos diversos, con una vida exuberante que apenas deja huecos sin ocupar. Entre los depredadores más dominantes del medio acuático estaban los mosasaurios, como el temible Tylosaurus o Mosasaurus. Eran reptiles marinos, lejanamente emparentados con los lagartos actuales, que alcanzaban hasta 15 metros de longitud y se encontraban en la cima de la cadena alimenticia. Tenían cuerpos alargados, mandíbulas armadas con dientes cónicos y potentes colas que les permitían moverse con agilidad sorprendente. Su expansión fue global. Se han encontrado fósiles desde Norteamérica hasta Europa, África y Nueva Zelanda. Los plesiosaurios, aunque ya presentes desde el Jurásico, seguían siendo parte del paisaje marino Cretácico. Algunos tenían cuellos extremadamente largos, como el Asmosaurus, otros cráneos más robustos para cazar presas grandes. Nadaban como pingüinos y hay evidencia de que algunas especies desarrollaron estrategias de caza en grupo, o al menos cierto comportamiento social. En el fondo del mar, los amonites y belemnites formaban la base del ecosistema. Su diversidad en el Cretácico fue extraordinaria. Algunas especies tenían conchas ornamentadas, espinas, relieves, mientras que otras eran más aerodinámicas, adaptadas a la velocidad. Los amonites, de hecho, son claves para la datación geológica. Sus fósiles son tan abundantes y variados que los geólogos pueden fechar capas completas de sedimento con ellos. Eran bellos, abundantes, y al final del periodo, condenados a desaparecer para siempre. Junto a ellos, los tiburones y peces óseos empezaron a adoptar formas más parecidas a las actuales. Algunos desarrollaron cuerpos fusiformes para cazar en mar abierto, otros adoptaron estrategias defensivas, camuflaje o incluso mecanismos de bioluminiscencia en las profundidades. La vida marina del Cretácico fue, en muchos sentidos, una antesala del océano moderno. Pero si los mares eran impresionantes, el cielo no se quedaba atrás. Los pterosaurios, que llevaban volando desde el Triásico,
alcanzaron su momento cumbre en el Cretácico. Algunos, como Pteranodon, poseían alas de más de 7 metros de envergadura, sin cola, con una cresta ósea alargada y un pico sin dientes. Eran planeadores expertos, capaces de recorrer largas distancias sobre el océano en busca de peces. Otros, como Quetzalcoatlus, eran aún más asombrosos. Con hasta 10 o 11 metros de envergadura, fueron las mayores criaturas voladoras de todos los tiempos. Se cree que podían despegar desde el suelo con un poderoso impulso de las patas y las alas, y una vez en el aire, surcar los cielos durante horas. A pesar de su tamaño, estos gigantes eran ligeros gracias a un sistema de huesos huecos, reforzados internamente, y a un metabolismo probablemente elevado. Algunas especies más pequeñas desarrollaron comportamientos similares a los de murciélagos o aves costeras, y hay indicios de crestas coloridas, tal vez utilizadas para el cortejo o el reconocimiento. Pero mientras los pterosaurios evolucionaban hacia formas más especializadas, las aves modernas comenzaban a conquistar el cielo con un nuevo tipo de vuelo. Las especies como Ichthyornis y Hesperornis mostraban ya estructuras similares a las de las aves actuales. Huesos fusionados, alas con plumas asimétricas, picos sin dientes o con dientes muy reducidos y hábitos especializados. Algunas aves del Cretácico eran buceadoras, otras carroñeras, otras insectívoras. Lo que comenzó con el Archaeopteryx en el Jurásico, aquí se consolidaba como una verdadera radiación evolutiva. Estas aves, a diferencia de los pterosaurios, tenían un tórax más robusto, un esternón que permitía el anclaje de potentes músculos pectorales y sistemas respiratorios altamente eficientes. Eran rápidas, versátiles, resistentes. Y en esa versatilidad se encontraba su ventaja evolutiva frente a los pterosaurios, que, aunque magníficos, eran más frágiles ante los cambios bruscos. Y bajo este cielo lleno de alas, y estos mares llenos de dientes, la Tierra vivía su máximo esplendor, como si todo el planeta hubiese llegado a un equilibrio entre formas, funciones y ambientes. Era una sinfonía perfecta, pero también era un momento de calma antes de la tormenta. Hacia el final del Cretácico, la actividad volcánica se intensificó y comienzan a detectarse fluctuaciones en el clima global, cambios en los niveles del mar y ciertos desequilibrios en las cadenas alimenticias. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que se irían acumulando. La vida estaba en su punto más alto, y justo entonces, el cielo empezaría a oscurecerse. Comprender el Cretácico ha sido como montar un rompecabezas colosal, con piezas esparcidas por todos los continentes, algunas pequeñas como dientes de aves y otras gigantescas como vértebras de titanosaurios. Lo fascinante es que, gracias a la ciencia moderna, ese rompecabezas está más completo que nunca, y cada año se agregan piezas nuevas que cambian por completo lo que creíamos saber. Uno de los pilares fundamentales para entender el Cretácico es la formación Hell Creek, en el noroeste de Estados Unidos. Este yacimiento, célebre por contener fósiles de los últimos dinosaurios no avianos justo antes de su extinción, ha sido objeto de intensas excavaciones desde el siglo XIX. Fue allí donde se hallaron restos emblemáticos de Tyrannosaurus rex, Triceratops y Anatotitan, así como fósiles de aves primitivas, reptiles y mamíferos. Pero el hallazgo que marcó un antes y un después fue el descubrimiento del cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán, México. En los años 80, el geólogo Luis Álvarez y su hijo, el físico Walter Álvarez, publicaron un estudio que identificaba una capa rica en iridio, un elemento raro en la Tierra, pero común en meteoritos, justo en la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno. Aquella delgada línea de arcilla gris
extendida por todo el planeta, apuntaba a un único evento catastrófico: el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, hace 66 millones de años. Con el paso del tiempo, estudios geofísicos confirmaron que el cráter de Chicxulub coincidía perfectamente con la fecha de extinción y el tipo de impacto necesario para causar una devastación global. Hoy en día se considera uno de los eventos geológicos más importantes de la historia del planeta. Y aunque hubo otros factores en juego, como la actividad volcánica masiva en la región del Deccan, en India, el impacto de Chicxulub sigue siendo la pieza central para explicar la gran extinción masiva que cerró el Mesozoico. Otro yacimiento clave para el Cretácico es la región de Liaoning, en China, donde desde los años 90 se han descubierto miles de fósiles excepcionalmente conservados, algunos con plumas, tejidos blandos y detalles anatómicos tan precisos que han revolucionado la paleontología. Fue allí donde se identificaron especies como Sinosauropteryx, Microraptor y Caudipteryx, todas ellas con evidencias claras de plumas, dando peso a la teoría de que muchos dinosaurios estaban emplumados y que las aves no evolucionaron de los dinosaurios, eran dinosaurios. Paleontólogos como Xu Xing, uno de los más prolíficos del mundo, han descrito decenas de nuevas especies, estableciendo con claridad los vínculos evolutivos entre terópodos y aves modernas. Los hallazgos de Liaoning no solo nos muestran cómo eran estas criaturas, sino también cómo se comportaban. Se han encontrado huevos con embriones fosilizados, grupos familiares e incluso individuos en poses de descanso similares a las de aves actuales. Otro avance clave ha sido el uso de tomografía computarizada, CT scans, que permite explorar el interior de los fósiles sin dañarlos. Gracias a estas técnicas, se han reconstruido cerebros, cavidades nasales y estructuras internas de cráneos y huesos. Esto ha revelado, por ejemplo, que el T-Rex tenía un olfato extremadamente agudo, comparable al de los buitres actuales, lo que refuerza la teoría de que podía detectar presas a kilómetros de distancia, vivas o muertas. También se ha avanzado en el estudio de pigmentos y plumas fósiles. Mediante el análisis de melanosomas, las estructuras celulares que contienen pigmentos, los científicos han podido inferir los colores aproximados de algunas especies. Anchiornis, por ejemplo, tenía alas con franjas negras y blancas y una cresta rojiza. Esto ha cambiado nuestra forma de imaginar a los dinosaurios. Ya no son solo grises o verdosos, sino animales de colores, con plumajes brillantes, tal vez usados para cortejo, camuflaje o intimidación. En el ámbito marino, descubrimientos de mosasaurios, plesiosaurios y tortugas gigantes en sitios como Marruecos, Kansas o Nueva Zelanda han completado el mapa de los depredadores del océano. Se han encontrado ejemplares con presas en el estómago, patrones de crecimiento óseo que indican longevidad y restos de crías, lo que sugiere incluso cuidados parentales o reproducción vivípara en algunos casos. Y en el cielo, fósiles de pterosaurios como Quetzalcoatlus en Texas han permitido entender mejor cómo estos colosos alados se movían. Gracias a simulaciones biomecánicas, se ha demostrado que eran capaces de despegar desde el suelo, pese a su tamaño, y que podían planear durante cientos de kilómetros sin necesidad de aletear constantemente. El Cretácico es también uno de los periodos con mejor registro de huevos, huellas y nidos. Esto ha permitido comprender cómo se reproducían muchas especies, cómo protegían a sus crías e incluso cómo se organizaban socialmente. En sitios como Mongolia, Argentina o España, se han encontrado colonias fósiles con evidencia de que algunos dinosaurios regresaban año tras año al mismo lugar a anidar, como hacen muchas aves modernas. En resumen,
El estudio del Cretácico es un logro conjunto de generaciones de científicos. Desde los primeros fósiles descritos por naturalistas del siglo XIX hasta las imágenes por satélite, los laboratorios genéticos y las reconstrucciones digitales actuales, hemos levantado una ventana al pasado que nos permite asomarnos a un mundo vibrante, dinámico y profundamente bello. Y lo más asombroso es que, cada año, esa ventana se amplía un poco más. Si el Jurásico fue la era del esplendor majestuoso, el Cretácico fue la era de la extravagancia evolutiva. Un desfile de criaturas que parecen salidas de la mente de un artista surrealista, pero que caminaron, nadaron y volaron en un planeta tan real como el nuestro. Uno de los dinosaurios más desconcertantes del Cretácico es, sin duda, el Ptericinosaurus. Su cuerpo era el de un terópodo, grupo al que pertenecen los carnívoros, pero era herbívoro. Medía más de 10 metros de largo, caminaba erguido y tenía un cuello largo, cuerpo cubierto de plumas y garras de hasta 1 metro de longitud. Esas cuchillas óseas eran tan grandes como un sable medieval. Aún hoy se debate para qué las usaba. Desgarrar vegetación, defensa contra depredadores, rituales de apareamiento. Sea como sea, verlo en vida habría sido impactante. Otro campeón de lo inusual fue el Deinocheirus. Durante décadas, solo se conocían sus brazos, y eran tan desproporcionados que parecían de un monstruo. Cuando se encontró el esqueleto completo, la sorpresa fue mayúscula. Era una especie de avestruz gigante con joroba, pico sin dientes, cuerpo masivo y garras gigantescas. Su aspecto, entre ave, oso y dinosaurio, lo convirtió en uno de los más bizarros jamás descubiertos. Y luego está Amargasaurus, un saurópodo sudamericano con un cuello adornado por altas espinas vertebrales. Algunos creen que esas espinas sostenían una vela de piel. Otros piensan que estaban cubiertas por queratina, como cuernos. Su función podría haber sido térmica, defensiva o de exhibición. Sea como sea, lo hacía inconfundible entre sus parientes. En Norteamérica, el Pachycephalosaurus destacaba por su cráneo abombado, con un domo de hueso de más de 25 centímetros de grosor. Se cree que los machos lo usaban para embestirse en combates rituales, como hacen los carneros actuales. Algunos incluso muestran lesiones en esa zona, lo que sugiere enfrentamientos frecuentes. Otro dinosaurio digno de mención es el Ankylosaurus, una auténtica fortaleza andante. Cubierto de placas óseas, con púas en los costados y una cola rematada por una maza de hueso capaz de romper huesos. Era uno de los herbívoros mejor protegidos de su tiempo. Un tanque prehistórico que podía defenderse sin necesidad de huir. Pero el Cretácico no solo se trató de colosos. Algunos dinosaurios eran diminutos, como Alvarezsaurus, que medía poco más de 1 metro. Tenía un solo dedo grande con una garra poderosa en cada mano, posiblemente usada para abrir nidos de insectos o excavar. Era un especialista, un ejemplo de cómo la evolución no solo premia el tamaño, sino la adaptación. En los cielos, la rareza alcanzaba nuevas cotas. Los pterosaurios desarrollaron crestas óseas descomunales, como en el caso de Nyctosaurus, que tenía una estructura ósea en la cabeza que duplicaba la longitud de su cráneo, en forma de IE invertida. No servía para volar ni para atacar. Era puramente ornamental. Una extravagancia evolutiva, quizá usada en el cortejo o como señal de estatus. Tapejara es otro ejemplo. Tenía una cresta como la vela de un barco en plena cabeza y un pico sin dientes que recuerda al de los tucanes. Algunos estudios sugieren que podía haber tenido una bolsa gular como los pelícanos, para transportar alimento o atraer pareja. En el Cretácico, el cielo era un carnaval de formas imposibles.
Entre los reptiles marinos destaca el Kronosaurus, un pliosaurio de más de 10 metros de largo, con mandíbulas enormes y dientes como dagas. Era el equivalente prehistórico de una orca mezclada con un cocodrilo. Cazaba tortugas marinas, peces e incluso otros reptiles marinos. Era rápido, imponente y letal. Pero si hablamos de depredadores, los mosasaurios se llevan la palma. Mosasaurus, el más famoso, podía alcanzar los 15 metros y tenía un cuerpo flexible, parecido al de una anguila musculosa, con una cola en forma de aleta y mandíbulas de tiburón. Tenía incluso un segundo par de mandíbulas retráctiles en la garganta, como el alien de la ciencia ficción, para sujetar mejor a sus presas. Y no es ciencia ficción. Era una adaptación real. Y mientras estos titanes dominaban, los mamíferos del Cretácico seguían evolucionando en silencio, y algunos ya mostraban comportamientos extraordinarios. Repenomamus, por ejemplo, fue un mamífero del tamaño de un tejón que devoraba dinosaurios juveniles. Se ha encontrado un fósil con restos de un pequeño dinosaurio en su estómago. Era carnívoro, fuerte, y demostró que no todos los mamíferos de la época eran insignificantes. Algunos ya empezaban a ganarse su lugar a fuerza de dientes. Y no podemos olvidar el florecimiento de las plantas con flores, que trajo consigo nuevos insectos, nuevas estrategias de polinización y una explosión de color y fragancia en el paisaje cretácico. Aparecieron mariposas primitivas, escarabajos especializados y abejas fósiles. Este cambio vegetal provocó una revolución ecológica que marcó el futuro de la Tierra. El Cretácico fue un escenario de máxima innovación. Una época donde la naturaleza experimentó sin freno, donde cada forma era más sorprendente que la anterior, donde lo posible y lo insólito convivieron a plena luz del sol. Fue el último gran acto del Mesozoico, y lo dio todo. El Cretácico fue la culminación de una historia que comenzó tímidamente en el Triásico, que se expandió con vigor en el Jurásico y que, aquí, alcanzó su forma más espectacular. Un mundo en pleno apogeo, lleno de vida en todos sus rincones, donde cada ecosistema parecía estar afinado como un instrumento dentro de una orquesta colosal. El planeta entero vibraba. Los dinosaurios evolucionaron hasta alcanzar una diversidad sin igual. Desde los herbívoros acorazados hasta los cazadores más temibles. Desde los gigantes de cuello interminable hasta los terópodos cubiertos de plumas que acariciaban los árboles. Los océanos rebosaban de depredadores formidables, las aves surcaban el cielo con gracia y los mamíferos, discretos pero determinados, tejían su camino hacia el futuro. Fue una era de formas inesperadas, de colores, de crestas imposibles, de migraciones, de rituales, de manadas, de cacerías. Los insectos danzaban entre flores que acababan de llegar al mundo, y con ellas, una nueva relación entre vida vegetal y animal que marcaría el destino de la Tierra. Pero nada dura para siempre. Hace unos 66 millones de años, un instante cósmico detuvo ese pulso vibrante. En un rincón del cielo, una roca del tamaño de una ciudad, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, puso fin al reinado de los dinosaurios y a casi el 75% de todas las especies del planeta. El impacto fue más que un cataclismo. Fue una interrupción abrupta en la historia de la vida. Llamas, oscuridad, frío, lluvia ácida, incendios globales, ecosistemas colapsando uno tras otro. Lo que tardó millones de años en construirse, desapareció en cuestión de días, semanas, quizás meses. Y sin embargo, no fue el fin. Fue un nuevo comienzo. Porque de entre las sombras del cataclismo, los pequeños mamíferos sobrevivieron, las aves se adaptaron, y la vida, una vez más, se reescribió. La Tierra, herida, volvería a florecer. Pero ya sin saurópodos, ni tiranosaurios,
sin mosasaurios ni pterosaurios. La era de los gigantes había terminado. Con el cierre del Cretácico, se apaga el último gran capítulo del Mesozoico, una era que nos deja más que fósiles. Nos deja lecciones, advertencias, maravilla, asombro. Nos recuerda que la vida es poderosa, pero también frágil, que lo extraordinario puede desaparecer en un suspiro, que el tiempo, aunque inmenso, también se dobla, y que mirar hacia atrás no es solo conocer, es comprender. Y así termina nuestro viaje por la era de los dinosaurios. Un viaje que comenzó en la devastación del Pérmico, se alzó con los primeros reptiles del Triásico, se llenó de colosos en el Jurásico y brilló con todo su esplendor en el Cretácico, justo antes del silencio. Pero la historia no acaba aquí, porque tras la oscuridad vendría la luz de una nueva era, el Cenozoico, la era de los mamíferos, de los bosques modernos, de la inteligencia y, eventualmente, de nosotros. Pero eso será historia para otro capítulo.